A todos, gracias por estar conectados con nosotros con Semana Noticias. Hace 6 meses, 9 familias del ejército se vieron inmersas en una tragedia. El helicóptero 3395, un MI de esa flota rusa, que la mayoría están en tierra por falta de mantenimiento, se accidentó en el sur de Bolívar. Allí fallecieron oficiales, suboficiales y soldados. Hoy nos acompaña Eliana Barrera, la esposa del coronel David Carvajal, quien era el piloto en su momento de esta aeronave. Por primera vez, la señora Eliana decide hablar con un medio de comunicación y contar detalles, pormenores de los momentos previos y posteriores a esta tragedia que enlutó al Ejército Nacional. Señora Eliana, gracias por estar con nosotros con Semana. Y antes de iniciar la entrevista, bueno, quisiera que nos contara cómo está su familia, cómo han hecho para afrontar esta tragedia que se presentó en el sur de Bolívar el pasado mes de abril. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Pues la familia hoy, pues estamos en mi hija mayor, mi hija menor y yo. Estamos afrontando esta situación solas porque finalmente el acompañamiento que se hace por parte del Ejército Nacional es solamente en el momento y pues después se deja como a la deriva en todos los procesos y pues finalmente no hemos podido vivir un duelo pues para afrontando esta situación tan difícil de procesos administrativos en realidad. Señora Eliana, devolvámonos a ese mes de abril, cuando se Sí. presentó el accidente. Unos días antes, unas horas antes, usted, cuando hablaba con el coronel Carvajal, él le expresó de pronto alguna preocupación sobre la situación que se estaba viviendo en la división de asalto aéreo, en la DABA del ejército, como consecuencia de la falta de repuestos para los helicópteros. No, digamos que más que una preocupación, pues porque el helicóptero al parecer se encontraba en óptimas condiciones. A ellos como tripulación del helicóptero les preocupaba es que ellos tienen ciertas horas para volar en el mes y ya iba a finalizar el mes y no se había podido abastecer porque ese helicóptero en realidad es para abastecimiento y transporte de la tropa, entonces no se había podido abastecer por situaciones en clima ciertos puntos, entonces pues estaban preocupados porque tenían ciertas horas, si no estoy mal eran 8 horas lo que le quedaba a la máquina para poder volar, entonces se iba a acabar el mes y ahí se acaban las horas, entonces pues habían soldados con 8 días que no habían podido recibir víveres, era esto lo que más le preocupaba. El helicóptero sí había tenido una falla que se había mandado a algunos técnicos pues, a solucionar y pues había quedado en óptimas condiciones. Incluso mi esposo era piloto de pruebas y pues se hizo todo para que quedara la máquina lista para terminar con el mes y las horas de vuelo. Señora Eliana, ¿a usted le genera en este momento, ya como han pasado 6 meses, recopilando la información, viéndola desde otra óptica, Sí. preocupaciones sobre lo que estaba ocurriendo en esa época con los helicópteros? Porque de esto se vino a conocer hasta que los medios de comunicación fueron revelando que estos helicópteros estaban parqueados y porque no había repuestos, no había mantenimiento y básicamente pues no se podían poner a volar. Usted hoy ya viendo desde otra óptica, considera que algo estaba fallando allí y que pronto sí era mejor tener esos helicópteros en tierra mientras se daba alguna solución. Bueno, entrar en tanta minucia de pronto es un poco imprudente de mi parte. Yo considero que la flotilla que estaba en tierra sí pues necesitaba de los repuestos y todo esto. Sin embargo, pues no conozco la parte técnica donde ellos deciden mantener, creo que en ese momento eran 5 helicópteros en operaciones, entonces entrar a hacer una justificación de esta en este momento pues es un poco
a priori pensaría yo, pero sí es importante tener una investigación que todavía tampoco se nos ha informado nada, como va el tema de las cajas negras. El de parámetros tampoco, pues no se tiene información de eso, que sí sería importante establecer finalmente cuál fue la situación con la máquina y por qué se precipitó a tierra. Señora Liana, ¿cuál ha sido el papel del ejército en todo este tiempo, en los 6 meses que llevan ya de investigación, después del accidente? ¿Cómo ha sido la función de la institución militar con ustedes? ¿Ha habido ese acompañamiento que ustedes esperaban? No, Camilo, yo por eso es que hoy me acerco a los medios de comunicación, porque hay muchos vacíos en los procesos administrativos. Ya este mes cumplen 6 meses de muerto, donde yo ya debería ser una persona pensionada, donde mi familia se ha visto afectada porque pues finalmente no estamos recibiendo esos recursos. Siento que hay muchos vacíos, tengo que estar pidiendo favores cuando en realidad esto es un derecho adquirido. Siento que la institución no está preparada. eh, Todos los días muere una persona y se te dan excusas que no deberían ser para la familia. Yo no conozco los procesos administrativos, no tengo conocimiento, no estoy capacitada para hacer un proceso de estos, y donde me siento que la institución me ha dejado sola, y este es el momento en que yo no tengo ni una resolución de pensión, no sé cuándo se me va a dar el debido proceso. Te acompañan en las ceremonias militares mientras ocurre el suceso y mientras es la noticia nacional, pero después estamos solos, y digamos que en una situación donde mi esposo era un oficial superior, yo me pongo en el lugar de las amas de casa, de las esposas de los soldados que dependían 100% del ingreso de su esposo. Entonces es una situación preocupante, y por eso acudo a ustedes para denunciar este tema, porque finalmente la institución te deja solo. Señora Eliana, el ejército también depende del Ministerio de Defensa. ¿En algún Sí. momento el ministro de Defensa pues, se ha comunicado con ustedes cuando ocurrió el accidente o posterior para decirles que los van a acompañar? Es decir, ¿tuvo usted algún acercamiento con el ministro Iván Velázquez? No, señor, no, nunca se comunicó con ninguno de nosotros. No tengo conocimiento tampoco de otras familias que el ministro se acercara a algún tipo de acompañamiento. Lo único, pues yo conocí a los generales en el sepelio, fue la única vez que tuve una charla con ellos. Es el único momento en que en realidad se hace acercamiento de alguno de ellos. Hoy cuando usted va, digamos, al ejército a pedirle acompañamiento a la institución militar, ¿qué sucede, señora Eliana? Ellos me dan respuestas mediáticas. Ellos me dicen, sí, tranquila señora, todo se va a solucionar, vamos a mirar los procesos, pero finalmente se queda en eso. Entonces se queda en una respuesta simple, que pues finalmente yo no soy un problema para ellos, pues la solución todo el tiempo es la misma. O sea, ellos asumen que yo ya tengo todos los procesos administrativos, pero nunca se deja a alguien desde el principio hasta el final acompañando a la familia. Solamente al principio te hacen unas pequeñas charlas, pase unos papeles, y ya. Eso es el único acompañamiento en realidad, y las respuestas que se dan son muy pobres, porque uno ya empieza a conocer un poquito y sabe que esas no son las respuestas adecuadas y que algo está fallando en el proceso. ¿Qué le piden ustedes, por ejemplo, hoy al general Emilio Cardoso, al comandante del ejército, pues que asumió y pues que debe tener también conocimiento de este caso? Sí, al general, estar más pendiente de finalmente de estos procesos, donde fallece una persona en el trabajo, donde entrega su vida al servicio, por la lealtad que le tienen al Ejército Nacional, que haga un acompañamiento y que no se deje a las familias solas. Yo me he comunicado con muchas personas, desde, yo creo que es desde el sargento hasta el coronel, y ninguno me ayuda con el proceso. O sea, estar más pendiente, poner personas a cargo, eh, estar 100% pendiente de qué pasa con las familias, y que no se tome el pelo de esta manera y se juegue
con el bienestar de una familia. Señora Eliana, sobre el accidente, ustedes como familia o como familiares de las 9 personas que Ujú. allí fallecieron, ¿tienen algunos reparos, tienen dudas de algo anormal que haya sido causado el accidente por de pronto alguna negligencia del ejército? Porque aquí se investigan varias situaciones, que sea por un Sí, factor humano, causas del clima o sí. también por una razón del helicóptero, de la máquina. ¿A ustedes qué les genera duda frente a lo que ocurrió el No, pasado mes de abril? a uno le quedan muchas dudas, o sea, aquí no se sabe nada, no se sabe si fue, como lo mencionas, una falla humana, si fue algo técnico, no se sabe nada, o sea, como yo te digo, esta aeronave estaba dotada de una grabadora de voz, de una caja negra de parámetros, no se tiene conocimiento de absolutamente nada, el ejército es muy hermético y pues no sabemos nada y a uno siempre le queda la duda, o sea, qué pasó, qué ocurrió, eh, porque pues cuando yo hablo de mi esposo, yo digo, es una persona que voló toda su vida, tenía más de 5.200 horas, donde estuvo en operaciones, donde estuvo también en momentos difíciles y pudo solucionarlos. Entonces, aquí quedan muchas dudas y qué pasó en realidad. Señora Eliana, si hacemos un recuento, usted lo acaba de mencionar, su esposo era experimentado en esto, incluso él había sido comandante del área de mantenimiento de los MI, los Sí, conocía señor. prácticamente, podía Ujú. desarmarlos y volverlos a armar. Sí. Y estaba en ese momento como jefe de personal de la División Ujú. de Asalto Aéreo, más Sí, de señor. 3.000 personas bajo su cargo. Ese día él tenía que salir a volar, es decir, él era el piloto asignado a un MI. ¿Qué sabe usted, digamos, de lo que ocurrió ese día y por qué él terminó piloteando el 3395? Sí, digamos que el personal de MI, pues como ya no tienen una flotilla tan robusta, se estaba tratando de pasar a los personas con menos experiencia a otro tipo de máquinas, porque finalmente, eh, pues al parecer la directriz es acabar con esas máquinas en su momento, era la directriz. Entonces personas como mi esposo debían asumir salir al área de operaciones porque eran los únicos que quedaban. Entonces tenían que recobrarse porque mi esposo, digamos que en el año que estuvo como jefe de mantenimiento, o sea, como comandante de mantenimiento, pues no salió al área de operaciones. Se mantuvo en tierra porque pues tenía que asumir cargos y cosas administrativas que requerían que él estuviera 100% ahí. Pero pues aquí tú no entiendes y tú dices, si tenía un puesto, y corrijo, eran 7.000 hombres a cargo de la división, del jefe, como lo mencionas, de personal, porque tenía que salir a volar. Entonces, pues quedan como varias cosas que tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Es importante que salga una investigación y que se nos haga partícipes de esa investigación, porque pues finalmente la podrán hacer, pero pues queda hermético y no se sabe nada qué pasó en realidad y si hubo algunos tipos de errores humanos o de la máquina en sí. Señora Eliana, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el coronel Carvajal y qué le Ujú. dijo él? Pues nosotros tuvimos básicamente tres conversaciones. Él salió a abastecer un punto a las 7:40 más o menos de la mañana. Hablamos, fue tranquilo. Me volví a hacer una llamada como a las 11 de la mañana, pues donde me exponía que estaban esperando que el clima mejorara porque no estaba en óptimas condiciones. Eh, pues fue una charla normal, como yo lo había mencionado en alguna entrevista, es una charla normal donde él me cuenta pues cómo estaba, que iban a almorzar, pues cosas como muy normales. Y a las 12:10 me envía el último mensaje, no me alcanzó a llamar, me dice ya voy saliendo, hablamos más tarde. Señora Eliana, ¿esta operación estaba debidamente planeada o usted sabe si de pronto por ese afán de lo que usted nos comenta de completar las horas que se les estaba acabando, la hicieron
a último momento, en un momento de emergencia? ¿Algo le alcanzó a comentar No, no, él? no. Digamos que todas estas operaciones están debidamente, tienen órdenes de vuelo, o sea, todo está documentado, hay un seguimiento, hay una persona encargada desde acá, desde Tolemaida tengo entendido que también se hace un seguimiento, o sea, digamos que esto no era algo precipitado, esto tiene que tener una autorización, eso sí, digamos que está debidamente documentado y aquí sí errores no pueden suceder. Luego del accidente, ¿qué le dicen los superiores a ustedes como familiares de, de este siniestro que ocurrió en el ejército? ¿Les prometen, digamos, algún tiempo de respuesta en las investigaciones? ¿Cómo les dicen que van a hacer las investigaciones? ¿Si los van a hacer parte de las investigaciones? ¿Si los van a mantener informados? ¿Cuál es la respuesta que les da en ese momento el ejército a ustedes? Porque ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas del siniestro. No, jamás se habla, y esto sí soy totalmente sincera, jamás hablan del tema. Para ellos este tema, y menos para las familias, es un tema que no se toca y no se habla. A ti solamente te reúnen como para ver los procesos administrativos y ya. No te dan mayor explicación, no te dicen absolutamente nada porque pues finalmente pues ellos no tienen nada. En el momento pues es muy precipitado para dar alguna cosa o decir algo que en realidad de pronto los va a perjudicar porque pues ellos no tampoco tienen conocimiento. Señora Liana, viendo los accidentes que han ocurrido en la fuerza Ujú. pública en los 2 últimos años, que han sido numerosos, Sí, usted estuvo con un hombre que era experto prácticamente en el ujú, tema de los helicópteros. ¿En algún sí. momento le mencionó algo, no solamente de la flota MI, sino algo que estuviera ocurriendo dentro del ejército que le pudiera generar alguna alarma? Pues yo pienso que de pronto lo que les genera a ellos es el presupuesto, ¿no? El presupuesto que ahora se está dando para este tipo de mantenimiento, se está reduciendo, entonces ahí es donde les genera a ellos preocupación que se está abandonando de pronto como el MI-17, donde si se cierra una puerta deberían abrirse muchas más para el mantenimiento. Tengo entendido que Perú, Praga, México pueden prestar el servicio. Lo que pasa es que finalmente en nuestras cabezas no hay una persona que tome la vocería y diga vamos a destinar tantos recursos del presupuesto para mantenimiento y sostenimiento de las máquinas. Incluso en su momento el gobierno ruso dijo que ellos habían expresado su voluntad de ayudar a Colombia para que se le brindara mantenimiento, pero no habían recibido respuesta del Ministerio de Defensa. ¿Ustedes consideran que aquí hay negligencia por parte del gobierno nacional en todo esto que ha ocurrido con la flota de helicópteros de la Fuerza Pública? Sí, pues sí, ellos son los que destinan los recursos, pues, claro, hay negligencia porque pues finalmente el Ejército Nacional solamente es operativo, ellos no toman decisiones de a quién contrato y a quién no contrato para el mantenimiento de mis helicópteros. Hoy ustedes han sabido algo de manera interna, me imagino que usted se hablará de pronto con compañeros del coronel Carvajal, que le expresen algunas preocupaciones sobre lo que está o lo que sigue ocurriendo dentro de la fuerza pública con el tema del mantenimiento, la consecución de repuestos, las pocas horas de vuelo que tienen debido al presupuesto con el que cuenta actualmente el gobierno nacional. No, digamos que ellos no hablan del tema, ellos son muy herméticos, ellos no, ellos son muy leales a la fuerza, entonces digamos que ellos no, pues no hablan de nada de eso y se mantienen en reserva total. Señora Liana, ¿usted ha podido hablar con los familiares de las otras 8 víctimas de ese día del accidente del 395? He podido hablar con dos personas, dos esposas, donde también están preocupadas pues, por el tema del acompañamiento del Ejército Nacional en todo este tema, donde nos han dejado solas a la deriva, donde no hay respuestas óptimas, donde los tiempos no se cumplieron. A mí me hicieron una capacitación donde me decían de 3 a 4 meses, ya vamos para 6 meses, donde se me expresa que no hay presupuesto nacional, donde se me expresa que vaya para un lado, que vaya para el otro.
finalmente es un acompañamiento nulo. Es decir, los tienen como una especie de pimponeo a las familiares que Exactamente, estaban ustedes, digamos, exactamente. viviendo un duelo, una situación Ujú, compleja donde supuestamente debería haber un acompañamiento más real. No ujú. se les está dando todo ese acompañamiento que ustedes consideran y que merecen en estos momentos. Es decir, no les ponen, por ejemplo, un oficial, un suboficial que esté pendiente de sus trámites. No, no, y aquí pasa algo particular. Ellos rotan demasiado, entonces digamos que como rotan, entonces así como ustedes lo han visto en la aviación ya ha pasado desde hace 6 meses, tres generales, y entonces rotan mucho, entonces nadie se apersona de los procesos, entonces hoy yo puedo comunicarme con Pérez y mañana me tengo que comunicar con Suárez, entonces es una cosa que tú no te explicas y por eso yo alzo la mano y digo, debería ponerse una persona encargada para que el proceso fluya y las personas como yo no se vean afectadas con este tema. Yo tengo una hija estudiando fuera, tengo una pequeña acá, donde pues me he visto abocada a recursos de ahorros familiares, entonces es un tema complejo, no puedes vivir el duelo ni asumir la pérdida por estar pensando en qué va a pasar mañana y qué proceso debo seguir mañana. Señora Liana, qué pena que vaya ese tema. Si usted no tuviera una actividad económica, ¿hoy cómo estaría? O sea, usted no está Está, en este momento recibiendo ningún apoyo económico por parte del ejército. Digamos, ¿qué pasó con el salario del coronel o, digamos, con las ayudas que les da el ejército? sí, exacto. Estaría yo creo que mendigando porque de dónde iba a sacar yo recursos si yo fuera una ama de casa, estaría pues mendigando quién me da para hoy, para el mercado y para el sustento de mis hijos. Señora Liana, usted me comentaba algo fuera de micrófono que me llamó mucho la atención y me dice que el ejército le sigue consignando el sueldo al teniente, sueldo al cual usted obviamente no accede, pero que el ejército sí se lo sigue consignando. Sí, entonces digamos que ellos tienen un régimen especial donde después de su fallecimiento les pagan 3 meses de alta, que todavía no entiendo cómo funciona muy bien el tema, pero les consignan esos 3 meses, a mí me los cancelan, pero aparte me cancelan otros 2 meses y adicional este mes recibo un comunicado informal que también me parece inapropiado, donde me dice que vuelva y documente, es decir, vuelva y pase todos los papeles para que me consignen los haberes del mes de octubre, cuando eso ya debería estar en la institución de veteranos que se llama la DIBRI, y ya debería estar, yo tendría que tener una resolución de pensión y ya ser pensionada de las fuerzas militares, que es un derecho adquirido. O sea, de 3 a 4 meses fue el tiempo que se me estipuló, estaba tranquila porque pues dije en 3, 4 meses pues ya se me soluciona el problema, pero yo sigo con el mismo problema. Voy a un lado donde me piden la resolución de pensión y todavía no la tengo. Señora Liana, hablemos un poco del coronel Carvajal, porque hasta donde tenemos entendido, a él lo llamaban como una especie de padrino de los MI. Los conocía a la perfección, era jefe de mantenimiento de esas aeronaves. ¿De dónde era la pasión de volar del coronel? Pues nació desde muy pequeño, él es llamado a ser, siendo subteniente, es llamado a hacer curso para ingresar a la aviación, donde ingresa a la flotilla de MI-17, que es una muy buena flotilla, y desde ahí pues nace como toda la pasión por volar. Como yo te menciono, él llevaba más de 5.000 horas en vuelo. Muy pocas personas en la aviación tienen ese récord de horas. Incluso a mí para la indemnización me decían que, pues, que nunca habían visto un piloto con tantas horas fallecido. Entonces ahí yo creo que a él le encantaba volar, era una de sus mayores pasiones. Y en algún momento en medio de esa situación le expresó de pronto si quería continuar en el ejército, retirarse, teniendo en cuenta las dificultades que se estaban viendo en materia de presupuesto, los problemas que se estaba viendo con esa flotilla que él quería tanto, que era la de los helicópteros rusos. Él le comentaba de pronto algo
¿Ya estaba viendo como de pronto su tiempo cumplido en el ejército? Sí, sí, digamos que sí, porque digamos la flotilla ya pues estaba, habían muy pocos helicópteros volando, entonces pues digamos que él ya, para que ya empezara en otra máquina ya es muy complejo, ya es un hombre con más edad, entonces digamos que ya él había expresado sus ganas de retirarse ya del Ejército Nacional. O sea, ya lo habían hablado, estaban preparando Sí, como el sí, sí. terreno, más o menos. Sí, estábamos ya viendo como los últimos detalles para que él ya se retirara. ¿Cómo han sido estos 6 meses, señora Aliana, para usted, para su familia y de pronto las otras familias que están viviendo esta tragedia Ujú. del accidente de este helicóptero MI-17? Pues son eternos 6 meses, yo siempre lo voy a decir, todo el mundo dice ya 6 meses, pero son eternos 6 meses, ¿por qué? Porque finalmente no hemos podido dedicarnos a nuestra parte emocional por estar pensando que cómo vamos a sobrevivir, cómo va a pasar, no tenemos una proyección de vida, como lo menciono, yo tengo una hija fuera del país que contábamos con estos recursos de mi esposo siendo activo para salir adelante como familia. Entonces digamos que la preocupación es continua de todos los días estar pensando qué va a pasar con mi familia y cómo vamos a seguir adelante con todas estas cosas. O sea, aquí quedan como mucha incertidumbre porque no se me da el debido proceso y porque no hablo con dos personas más y también tienen la misma incertidumbre, todos los días te dicen una cosa diferente y como lo menciono, los procesos son muy pobres, la gente no está capacitada para este tipo de cosas. Señora Eliana, ¿cómo interpretan ustedes, por ejemplo, ese gesto de ministro de Defensa que no haya tenido como la delicadeza también de comunicarse con las familias o, por ejemplo, en este caso con ustedes, ni cuando pasó el accidente, ni luego de que pasara el accidente, ni ahorita, digamos, designar una comisión para que esté pendiente de las familias? Sí, acá es claramente cuando te das cuenta que finalmente en el trabajo eres uno más y que perdiste tu vida sirviendo a los demás y salvando vidas de otras familias y que ya eres un número más y que ya no, pues finalmente sacrificar tu vida por la patria no tiene ningún sentido porque pues finalmente mira lo que pasa. ¿Cuál sería ese mensaje, digamos, suyo al Ministerio de Defensa, que también es la cabeza en este momento precisamente de lo que está pasando con los helicópteros y la maquinaria de la fuerza pública, tanto sea de armada, policía, ejército, que es lo que tiene que velar por que todo esté funcionando a la perfección? Sí, acá el mensaje es que póngase en el lugar de todos los ciudadanos, ellos son ciudadanos colombianos que están prestando un servicio a la nación, donde están exponiendo su vida, nos están protegiendo todos los días. Eh, por favor, revisen los procesos, estipulen un presupuesto, las fuerzas militares requieren esto y es el momento de hacer un pare y decir, si nos protegen, por favor, destinen recursos para esto y hagan un acompañamiento no solamente a las personas que fallecen, sino a las personas que están entregando su vida diariamente por proteger la soberanía. ¿Sienten de pronto también ustedes que el gobierno está dejando abandonadas a las fuerzas militares? Sí, claro, claro, los están dejando abandonados a su suerte. Acá claramente una flotilla tan indispensable como el MI, donde menciono que es para abastecer y transportar a las tropas que están alejadas y en puntos de difícil acceso terrestre. Entonces, estamos dejando abandonados a nuestros militares a su suerte y esto no es justo con ellos porque ellos lo hacen con todo el amor y dedicación y pasión que les genera las fuerzas militares. ¿Cómo se sentía el coronel Carvajal precisamente por eso que usted nos relata en este momento de que la flotilla poco a poco comenzó a quedar en tierra? ¿Cómo se sentía él al ver que sus helicópteros, porque desde el ejército nos dicen que prácticamente él era muy dedicado a estos helicópteros, al ver que estaban quedando fuera de funcionamiento?
Ellos no hablan mucho, en realidad, incluso siendo uno su esposa, ellos siempre es como la lealtad a la institución y siempre guardan la esperanza de que las cosas se vayan a solucionar y que el gobierno, siendo su cabeza, va a solucionarles por las situaciones que pasan. Ellos siempre son muy optimistas. Señora Eliana, para las personas del Ministerio de Defensa, del gobierno y del ejército, ese mensaje final frente a la investigación, ¿qué esperan ustedes? ¿Una investigación en cuánto tiempo? Que les digan qué pasó antes de terminar el año o cuál es lo que ustedes le reclaman ya en este momento después de haber pasado esos 6 meses. Sí, claro, nosotros pedimos algún tipo de información, o sea, ya se conocen algunas, ya se deben conocer, porque ya hemos pasado 6 meses donde ya deben haber algunos resultados preliminares, algo que dé al menos una luz sobre qué sucedió en realidad, qué pasó, si fue el clima, la falla humana, una falla técnica, algo que nos orienten, pero si no tenemos una orientación en la parte administrativa, mucho menos en esta, donde pues ellos se cierran y no nos dicen absolutamente nada. ¿Han de pronto ustedes, las familias, pensado en reunirse, hacer una acción colectiva o algo para reclamarle al gobierno, al ejército, al Ministerio de Defensa respuestas por este caso, por este accidente y de pronto también por los otros que han ocurrido? No, en realidad nosotros estamos tan metidos en este tema de solucionar temas administrativos que no hemos tenido ni siquiera tiempo de pensar en una demanda contra el Estado. Pues señora Eliana Barrera, esposa del teniente coronel Jesús David Carvajal, gracias por estar con nosotros, contarnos esos pormenores, lo que le está ocurriendo con el ejército, también con el Ministerio de Defensa, frente a este accidente del 3395 ocurrido el pasado mes de abril. Y bueno, vamos a estar pendientes también de lo que les respondan a ustedes y de lo que diga el gobierno frente a las investigaciones para poder conocer qué fue lo que ocurrió en ese accidente. Les agradezco mucho de verdad por atender a mi denuncia pública porque pues finalmente no quiero que le suceda a más familias y a personal activo de la institución cosas como estas. Y a todos ustedes, pues gracias por estar con nosotros con Semana Noticias y atentos de estas informaciones. Por ejemplo, en este caso, detalles en exclusiva de cómo fueron los momentos previos del teniente coronel David Carvajal antes de ese siniestro que se dio en el sur de Bolívar. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros.